buenas tardes. Mi nombre es Daniel López Ramírez. Soy seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote y les vengo a interpretar la canción Vengo ante ti del artista Pablo Martínez. Vengo ante ti, Jesús amado, vengo ante ti. Jesús amado, vengo ante ti. Para postrarme, para adorarte, para cantarte y a ti glorificarte. Para postrarme, para adorarte, para cantarte y a ti glorificarte. Tengo miedo de postrarme ante quien se dio por mí y no tengo dudas de amar al que me amó hasta el fin. No tengo miedo de postrarme ante quien se dio por mí. Tengo dudas de amar al que me amó hasta el fin. Todo su amor, deja que todo renueva. Bienvenidos a el programa Jesús Evangelio, un programa para pensar en el Señor, un programa para reflexionar, para acercarnos a la palabra, para meditar el Evangelio que cada domingo la Iglesia nos propone y que tanto bien nos hace espiritualmente, que se convierte para nosotros en un alimento espiritual. Y ay de nosotros si no nos alimentamos de tal maná que el Señor nos regala. Y como ustedes saben, el programa tiene una misión muy especial y es meditar, y es hacer reflexión sobre el Evangelio, porque para eso es el Evangelio, para reflexionarlo. Y hoy nos acompañará en esta reflexión el Padre Rafael Zuluaga. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Brian, y qué bueno estar en este programa que lleva a cada una de las personas que se vinculan a través de este canal la experiencia de llevar la palabra de Dios, el Evangelio, que es palabra de vida para cada uno de ustedes. El Padre presta sus servicios en el Seminario de Marinilla. Y el Padre está en una de las misiones más importantes en la formación de los seminaristas y además de la Iglesia en general, y es la dirección espiritual. Padre, ¿en qué consiste la dirección espiritual? Claro que sí. La dirección espiritual es un acompañamiento que se hace a cada una de las personas que están respondiendo una llamada de Dios, y no exclusiva solamente para los seminaristas o consagrados, sino que también la dirección espiritual es propia para cada persona. Lo que se busca en la dirección espiritual es que la persona se vaya abriendo, vaya teniendo esa sinceridad de su vida y vaya pudiendo descubrir esa llamada de Dios, ese discernimiento. Siempre la dirección espiritual es para llevar a un camino de perfección, como también para un autoconocimiento de sí mismo, de cada una de las realidades a nivel espiritual, de fe, de vida cristiana, que van actuando en cada una de las personas. Claro está que ya aquí en el seminario tiene una atención muy importante y muy específica esa dirección espiritual. Ninguna persona que haya iniciado un proceso en un seminario, en una casa de formación, puede prescindir de un director espiritual. Lo decía un padre de la Iglesia: quien se dirige o se orienta a sí mismo se hace un tonto, porque todos nosotros necesitamos de alguien que nos vaya mostrando el camino, que nos vaya indicando, que nos vaya acompañando y que nos vaya también dando esa orientación especial en el camino de la vida, de tal manera
que es de fundamental importancia este aspecto concreto de la formación. Ahí nos queda una búsqueda que tenemos que hacer y un compromiso, y es a tener un director espiritual. El Padre fue muy claro que esto no es propio, no es exclusivo de los sacerdotes ni de los que se forman para la vida sacerdotal, es de toda la iglesia. Todos tenemos que estar buscando quién nos guíe, quién nos acompañe, quién nos vaya trazando la ruta para ser cada día santos, para ser cada día mejores cristianos. Inclusive los grandes santos todos tuvieron directores espirituales, y de esas direcciones espirituales han salido tratados de espiritualidad impresionantes. Por ejemplo, Historia de un alma, que es toda esa vida espiritual de Teresa de Jesús, de Teresita del Niño Jesús, y bueno, y así muchos santos que a partir de una dirección espiritual han llegado a donde han llegado. El Padre lo dijo, no nos podemos guiar a nosotros mismos, siempre necesitamos de ese ser superior que nos vaya ayudando, y el director espiritual es el que nos permite escuchar la voz de Dios para llegar hasta donde Él. Y Padre, coméntenos un poco sobre su vida, sobre su ministerio, de dónde es el Padre Rafael y bueno, lo que nos quiera contar sobre usted, Padre. Claro que sí, Brian. Yo soy del municipio del Santuario y pues llevo ya alrededor de 10 años de ministerio sacerdotal, 10 años que he vivido profundamente, muy acompañado también por la gracia de Dios. La experiencia de ministerio sacerdotal, pues fundamentalmente al inicio es en la vida parroquial. He estado en 2 parroquias, en el municipio de Río Negro, en San Antonio de Pereira, y también en la parroquia de La Milagrosa, en el sector de Cuatro Esquinas, Río Negro. Allí fundamentalmente el trabajo pastoral y como sacerdote se desarrolló fundamentalmente en el acompañamiento de la pastoral de la infancia, de los jóvenes, del colegio, de la pastoral juvenil y también de algunos procesos que la diócesis de Sonsón Río Negro ha tenido muy en cuenta para la evangelización, como es las comunidades eclesiales por el reino de Dios y también la escuela de discipulado. También esta experiencia sacerdotal ha sido muy en el contacto con las personas, en las que uno descubre también, como tantas veces lo hemos escuchado, esa sed de Dios, esas personas que necesitan de la cercanía de sus pastores y que necesitan también ir perfilando cada uno de esos procesos de vida cristiana. Aquí concretamente en el seminario he estado estos últimos 4 años en el servicio a la formación sacerdotal, también un campo muy exigente y también muy necesario para la iglesia, acompañar a los jóvenes que responden a este llamado de Dios en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro y concretamente, pues como ya lo hemos dicho, en el campo de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual, de la vida litúrgica y en cada uno de los espacios que se viven aquí en el Seminario Diocesano Nuestra Señora, en Marinilla, cada uno de los jóvenes que viven esos espacios de formación desde el nivel espiritual, académico, humano, comunitario y también pastoral. Ha sido para mí una experiencia fundamental aquí en el seminario, porque también uno, después de unos casi 7 años en parroquia, después de haber también vivido el proceso de formación sacerdotal en el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote, pues volver al seminario es volver a reavivar la experiencia vocacional, es volver a reavivar toda esta parte formativa que también es muy necesaria y fundamental para uno. Más o menos así, Brian, se ha ido desarrollando esta experiencia del sacerdocio que ha sido siempre muy enriquecedora para mí. Muchas gracias, Padre, por abrirnos su corazón y contarnos un poco de su vida y de su ministerio. Vamos ahora a proceder a la lectura del Evangelio, no sin antes invocar el Santo Espíritu para que toque nuestra lengua, para que toque nuestras palabras, para que lo que el Padre nos dirija esté totalmente lleno de santidad, esté lleno del Señor, y así nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente crezcan
y lleguen a la santidad. Vamos a invocar en este momento la acción y la presencia del Espíritu de Dios, que sea ese Espíritu el que nos ayude a descubrir, a entender el mensaje de Dios para este domingo, 31 del tiempo ordinario. Ya vamos casi finalizando este año litúrgico, este año que ha sido acompañado por el evangelista San Marcos, que nos va indicando y nos va mostrando también esta buena noticia. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid la nuestra y hacer descenderse sobre ella vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad, abundancia de palabras para expresarnos bien, abriendo la entrada a la ciencia divina Jesucristo. Dirigid nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34, correspondiente a este domingo 31 del tiempo ordinario. Se le acercó uno de los escribas que había escuchado la disputa, el cual, viendo cuán bien había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay mandamiento alguno. Díjole el escriba: muy bien, maestro, con razón has dicho que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús cuán atinadamente había respondido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió ya más a preguntarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que el mensaje que nos da la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos para este domingo es muy claro, es central y es fundamental. La pregunta que le hace el escriba a Jesús es: ¿cuál es el mandamiento principal y fundamental de la ley? A la vez, la pregunta que hace este escriba es un poco capciosa, direccionada, porque si él conoce muy bien la ley, sabe que la ley se soporta sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús lo que manifiesta en su respuesta es ir a lo esencial de la ley del pueblo de Israel. De hecho, la primera parte es el mandamiento esencial que tenía claro todo israelita y que estaba consignado en el libro del Deuteronomio, que es la expresión Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso lo tenía muy claro todo israelita. Esto lo llevaba en su corazón, en su mente, lo escribía en muchas partes, incluso de su vestuario, o lo ponía en un lugar donde lo tuviera visible. Es el mandato del Señor. Amar al Señor como el único, amar al Señor como el centro de la vida, amar al Señor como lo dicen esas expresiones,
con todo el corazón. Es decir, que todos los deseos, todos los anhelos, todo lo que hay, debe estar referido a Dios. Amar al Señor con toda el alma es, como decimos, con toda la vida, porque ponemos toda nuestra existencia, todo lo que somos y todo cuanto tenemos en esas manos del Señor, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es decir, todo lo que hace parte de nuestra vida, todo lo que mueve y moviliza lo que somos nosotros, todo está referido al Señor, y es esencial y es fundamental. Cuando nosotros decimos que le ponemos todas las ganas, todo el esfuerzo, toda la dedicación a algo, es porque le estamos poniendo todas las fuerzas. Ese es el amor que nosotros debemos manifestarle al Señor. Y yo quisiera decirles a cada uno de ustedes que ven este programa, que no pase ningún día sin que nosotros amemos a Dios. Siempre lo debemos tener muy en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón, como así lo tenían como un mandato los judíos. Pero también la segunda parte de este mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Y eso da cuenta de lo que debe ser nuestra relación. Siempre se ha dicho que nuestra relación tiene un sentido vertical hacia Dios y tiene un sentido horizontal hacia los hermanos. Si bien nosotros nos relacionamos con Dios y lo buscamos desde nuestra fe y ponemos toda nuestra esperanza en Él, no debemos olvidar al prójimo, al que tenemos más cercano, al que está a nuestro lado, con el que nos encontramos continuamente. Y dice el mandato, como a sí mismo. Debemos amarnos los unos a los otros como si nos amáramos a sí mismos. De hecho, queridos hermanos, este mandamiento que Jesús propone es la gran enseñanza del Maestro. Es el mandato del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Jesús mismo nos pone la medida de ese amor, un amor que Él dio hasta el extremo. Es por eso, queridos hermanos, que en la cruz está reflejado este mandato del amor. El amor que Jesús dio a sí mismo por la humanidad. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Por amor a nosotros. Y ahí podemos ver los dos sentidos, el vertical y el horizontal, que son, digámoslo así, los dos sentidos de la cruz, los dos maderos que construyen esa cruz, el palo vertical y el palo horizontal. Por eso Jesús nos va a decir también en el Evangelio de San Juan: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. En estos días leía una frase muy diciente que dice: la mayor prueba de que somos cristianos es el amor. Es lo que nos identifica y es lo que nos debemos demostrar en cada paso y en cada momento de nuestra vida. Muy bien, Padre. Y ese amor es un amor que tiene que encarnarse. Qué duro son esos amores tan etéreos, tan en el aire, tan lejos de la realidad. El verdadero amor es ese amor que es capaz de llevarnos a darlo a todo, a entregarnos totalmente, a desgastarnos por la causa del Evangelio. Pensar, por ejemplo, en San Juan Pablo II, que hace poco fue canonizado. Un santo que tuvo que sufrir el martirio con tanta fuerza, un atentado que le hicieron, todos los ataques que le hicieron, y ahí, con ese amor tan encarnado, con ese amor que le invadía el espíritu, fue capaz de soportarlo todo. Y a un anciano, con todas las vicisitudes, con todas las complicaciones que tuvo ya en los últimos años de su vida, estuvo ahí fiel al Señor. Pensar también en un Óscar Arnulfo Romero, un santo también de la Iglesia,
que tuvo que padecer el martirio pleno, el martirio cruento totalmente, que murió, que derramó sangre por la iglesia, son el ejemplo de quien está totalmente lleno del amor del Señor. Y así los que vemos por nuestras calles, las mamás, papás, abuelas, abuelos, hermanos, que se llenan del amor y que son capaces de hacer grandes cosas por amor. Un enamorado no es capaz de robarle a otro, un enamorado no es corrupto, un enamorado no miente. Por eso la importancia del amor. Pero el ejemplo del amor es Dios. Por eso no se puede amar si no se ama al Señor. Es que el Señor es la medida del amor, el Señor es la fuente del amor, y si yo no me adhiero al Señor, y si yo no he experimentado siquiera el amor del Señor, ¿cómo voy a decir que amo a los demás? El amor no es quien mucho da, amor no es quien mucho besa, amor, no, el amor es algo tan profundo que, como he dicho, nos lleva a dar la vida incluso. Por eso hay que tener esa experiencia del amor de Dios. ¿Por qué es tan importante, Padre, experimentar ese amor del Señor en nuestros corazones? Claro que sí, Brian, y como usted mismo lo dice, el amor se tiene que hacer concreto y real. Y esa experiencia del amor de Dios es la que llena y fundamenta nuestra vida de fe personal en Dios. Ese amor de Dios se puede ir descubriendo en algún momento de la vida. Dios habla de muchas maneras. Y una de las grandes experiencias de todo ser humano y de todo cristiano es sentirse amado por Dios. El evangelista también, San Juan, nos dice que Jesús nos amó hasta el extremo. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos en nuestra fe. Y también Él en sus cartas nos va a decir que Dios es amor. Pero también nos va a decir que es Dios el que nos ama primero. Nosotros amamos a Dios, pero también estamos llamados a experimentar ese amor de Dios. Cada persona lo puede experimentar en algún momento de su vida o puede ir en ese progreso de esa experiencia del amor de Dios. Y es esencial sentirse amado por Dios y también hacerle sentir a las demás personas desde nuestra fe, desde nuestra evangelización, que son amados por Dios. En una experiencia familiar, los papás hacen sentir el amor de Dios a sus hijos. Entre los esposos, el amor que ellos viven es también reflejo de esa experiencia del amor de Dios. Aún también en medio de las pruebas y de las dificultades, yo puedo experimentar ese amor de Dios, porque como dice un canto, tu amor nos sostiene, tu amor nos hace sentir que verdaderamente somos hijos de Dios, y ahí podemos ir viviendo esa experiencia del amor, también como la vivimos en nuestra relación con los demás, con el prójimo. San Juan también dice en una de sus cartas, quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. No podemos decir que amamos a Dios si no lo expresamos en nuestra vida diaria, concreta, con nuestras actitudes ante los demás hermanos. Porque podemos decir ser creyentes y decir ser muy buenos cristianos, pero en realidad no lo demostramos con nuestras acciones. Por eso el gran signo del cristianismo es: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y Padre, y usted ahorita que hablaba sobre el signo de los cristianos enamorados, pues vea también cómo la primerísima comunidad, la primerísima iglesia, estaban tan llenos de Dios y tan unidos en el amor que se notaban que era diferente. ¿No? ¿Qué tienen esos? Me preguntaron. ¿Qué tienen ellos que son distintos? Y la primera comunidad cristiana, la primerísima comunidad, tuvo que soportar la persecución. No es un cristianismo como el de hoy, grande, eran minoría, era un tipo de secta para el imperio, pero estaban llenos del amor del Señor y les ayudaba a soportarlo todo. Porque el amor tiene esa cualidad que nos ayuda a soportarlo todo. Precaria situación, la de los matrimonios,
que, careciendo de amor, muy fácilmente se divorcian. Precaria situación la de los cristianos que, muy poco llenos del amor de Dios, están en una y en otra religión. Precaria situación la de los sacerdotes que, sin amor del Señor, dejan el ministerio. Y precaria situación la del presidente que con ausencia del amor roba. Precaria situación la de todos aquellos que no están enamorados, que no tienen en su corazón el amor del Señor. Está la otra parte. Felicidad la de aquellos que, totalmente ungidos por el amor, son capaces de darle una cara cristiana al mundo. La Madre Teresa de Calcuta, ahora hablamos de Juan Pablo II. Felicidad para aquellos que, a pesar de los sufrimientos, se encuentran en todo ese rostro cristiano. Podríamos hablar de las bienaventuranzas de los enamorados, ¿no? Felices los felices, bienaventurados los bienaventurados. Aquellos que van dejando la huella de Cristo por donde va, aquellos que predican la palabra, aquellos que llevan la iglesia en el corazón, aquellos que van dejando huella espiritual, esos que educan a sus hijos porque están enamorados de sus hijos, esos que llevan a su familia a misa porque están enamorados del Señor y porque están enamorados de la familia, esos que no tienen límites, que no tienen barreras para transmitir el amor. Qué bueno es que nosotros estemos gozando siempre del amor del Señor, que desde aquí empecemos a pregustar ese amor pleno que vamos a contemplar cuando estemos en la eternidad. Solo un corazón enamorado es capaz de hacer grandes cosas. Y por eso, si por distintas dificultades, por variadas circunstancias, en nuestro corazón se han dado limitación, se han dado heridas, cicatrices que no nos permiten amar, este es el momento para curarlo, es el momento para amar tanto al Señor como para amar al prójimo. Es el momento de ir remediando, de ir bebiendo del Señor, que es el médico por excelencia, para que nos sane aquellas heridas espirituales que tanto mal nos hacen y que van empobreciendo nuestra vida espiritual. Tenemos que fortalecernos, tenemos que renacer, tenemos que rehabilitar nuestra vida, tenemos que hacer que el Señor habite todo lo que somos, que el Señor toque todo lo que hacemos. Que el Señor esté no solamente en estos campos de capilla, no solamente cuando hacemos el rosario, sino que el Señor esté en nuestras obras ordinarias, en nuestro trabajo, en la educación de nuestros hijos, en la preparación de los alimentos, en la ida a los oficios varios, que en todo esté ese amor del Señor. Y así todo lo haremos bien. Y seremos capaces incluso de soportar lo que nos disgusta. Por eso es tan importante de llevar ese amor a todo lo que hacemos, al trabajo, a la misa, a los pensamientos, a la educación, a la formación de nuestros hijos. Todo lleno del amor del Señor. Y por eso vamos a colocarnos un compromiso. A ver, Padre, usted propónganos un compromiso para esta semana que tenga que ver profundamente con el Evangelio. Claro que sí. Un buen compromiso para esta semana, de acuerdo al Evangelio, es revisar hasta dónde llega nuestro amor, ese amor a Dios, ese amor a nuestros padres, a las personas que son importantes y significativas para nosotros. Un amor verdadero, un amor auténtico. Y cómo nosotros vamos creciendo en esa experiencia del amor. Hasta dónde llega nuestro amor para expresarlo a las personas que más amamos y aún aquellas que pudiéramos amar más. Eso lo expresamos en ese amor, en las relaciones con Dios, con nuestros padres, con nuestros amigos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. San Agustín decía algo muy importante: ama y haz lo que quieras. Si nosotros vivimos la experiencia del amor, ya nosotros hemos llegado a la plenitud de lo que Dios pide para nuestra vida. Y se nos ha agotado el tiempo, Padre. Mil y mil gracias por acompañarnos, por abrirnos este espacio en su agenda, por otorgarnos sus reflexiones, por
permitir que nosotros aprendamos un poco más sobre el Evangelio, aprendamos un poco más sobre la dirección espiritual, que entendamos algo sobre el amor de Dios y más que entenderlo, que lo empezamos a vivir. Le agradezco entonces profundamente a usted, Padre, y a los televidentes por acompañarnos, por estar con nosotros, por también abrirnos sus hogares para que llevemos esta palabra del Evangelio, esta palabra espiritual. Y Padre, entonces, muchísimas gracias y qué bueno que para cerrar el programa usted nos regalara su santa bendición. Claro que sí, muchas gracias Brian y al espacio que brinda este programa del Evangelio en la vida, en nuestra vida cristiana. Que Dios siempre los acompañe y que esa semilla de la palabra de Dios fructifique en ustedes. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo su amor. Deja que todo renueva. Ahora en este momento les quiero compartir la canción Un Instante del autor católico José Daniel Londoño. Solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Un instante, una palabra, una mirada, con tan solo quiero habitar en tu amor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame